¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días todavía. Bienvenidos a este domingo, Estado Nacional. Connie, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Al final de una semana que intensa en términos noticiosos, ya llegó el presidente, ¿cierto?, de su gira por la PEC, pero está deshaciendo una maleta y haciendo otra para partir a Pero con un ojo muy puesto en la actualidad, porque muchos mensajes políticos, incluso desde Tailandia, a su coalición, el presidente Boric, es decir, muy globalizado todo, muy multitasking, ¿eh? Exactamente, los llamó al orden. Exactamente, sí, exactamente. Oye, y también, ¿cómo estamos con el acuerdo constitucional? ¿Estamos más cerca o estamos más lejos? Como que según lo que subimos del viernes, un poco más cerca, aparentemente es el número de este cabildo, la ex constituyente o convención, es el número de personas lo que estaría siendo un tope, con lo cual uno supone, tiene esperanza de que pueda llegarse a un acuerdo rápido dentro de noviembre. Que el número y si son electos, si no son electos, si son electos la mitad o el 100%. Exactamente. Y en seguridad, bueno, el tema sigue siendo y va a estar por mucho tiempo en la primera atención de la población, y para eso hoy día tenemos un entrevistado muy interesante que nos puede hablar de primera mano qué es lo que está ocurriendo y qué cosas se están haciendo. Vamos a estar con el subsecretario de Prevención del Delito y también está comenzando el Mundial, hay que decirlo, lleno de polémicas. Aquí comienza Estado Nacional. Estado Nacional. Bueno, lo habíamos adelantado, ya estamos aquí instalados en Estado Nacional con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos, no sé si habrá visto que viene de titular, por lo menos en el diario El Mercurio, la última encuesta Criteria, donde dice que casi el 70% de los chilenos prefiere tener seguridad por sobre libertad. ¿Qué reflexión le merece eso? Primero que todo... ¿Preocupante o no? Bueno, yo creo que lo más importante es que la seguridad se ha instalado como una demanda ciudadana progresivamente hace mucho tiempo. Como gobierno, primero que todo, tenemos esa claridad y llegamos al gobierno con esa claridad. Y cuando la seguridad es la principal... ¿Llegaron al gobierno con esa claridad, subsecretario? Porque cuando uno analiza y mira hacia atrás, no estaba como preocupación de primera línea del programa de gobierno. El programa de gobierno que nosotros le presentamos a la ciudadanía, particularmente en la segunda vuelta y que también se presenta en la primera vuelta como un proceso, entiende la seguridad como un fenómeno que claramente venía al aumento en cuanto a la sensación de temor en el país y particularmente ciertos delitos. Hay un factor que nosotros destacamos mucho, tanto antes de llegar al gobierno como también como lo establecimos al momento de llegar inmediatamente, es que teníamos que avanzar con un sentido de urgencia, pero también con un sentido de justicia territorial. Las inequidades han marcado también la forma en que las personas viven la inseguridad. Por eso esa encuesta es tan importante, porque lo que no nos podemos olvidar, y no lo olvidamos en la acción diaria que nosotros tenemos con alcaldes, generando un mínimo común preventivo, inyectando los recursos, permitiendo que las policías estén donde más se les necesitan, es que lamentablemente la inseguridad también la ha vivido ciertos sectores de la población por mucho tiempo. Entonces, si el gobierno tiene la capacidad, como lo estamos haciendo, de articular también a otras instituciones del Estado, más allá de la frontera pública, incluso al sector privado, justamente porque la seguridad es un derecho y no un privilegio, pero también porque es un garante para que se puedan ejercer libertades, pero también otros derechos. Lo que nosotros queremos y para lo que estamos trabajando es para que quienes estén tras las rejas sean quienes han cometido delitos y los responsables de la inseguridad en este país, pero que las personas puedan ejercer su derecho a vivir seguras en los espacios públicos, en el día a día, no dejen de hacer y llevar adelante acciones porque tienen miedo. Y creo que eso hemos sido extremadamente claros y particularmente se expresa en que hemos tomado la decisión de gobernar con acciones y no con palabras, dar resultados, pero también entender que para enfrentar este tipo de fenómenos como es la inseguridad se requiere un esfuerzo que supera al Ministerio de Interior y también tiene que ir más allá de las fronteras de lo público. Bueno, hablando de resultados, de cifras, de delitos, como dice usted, al día de hoy, subsecretario, las encerronas, como entendemos las encerronas, ¿cierto? No es cualquier robo de vehículo. Las encerronas, ¿han subido o han bajado en nuestro país? Constanza, lo que existe es una categoría de robo violento de vehículos que está establecida desde el año 2020 en consecuencia a la ley antiencerrona. Esta es una categoría bien amplia porque de cierta manera engloba todo el robo de vehículos que es con violencia, no necesariamente
la encerrona en sí misma y cómo, por ejemplo, y pasando al segundo elemento, cómo hay un estudio del Ministerio Público que genera una categoría y que es muchísimo más acotada. Lo que a nosotros nos preocupa no es solamente que se cumplan ciertas condiciones para una categoría, sino que garantizar la seguridad de las personas, particularmente cuando se trata de un delito violento. Y en ese sentido, me parece que el segundo elemento, y tal vez lo más importante de esta discusión que se ha levantado hace ya mucho tiempo en el país, se ha agudizado también en los últimos días por la forma en que se enfrenta la categorización de los delitos. A nosotros lo que nos importa es que las personas vivan seguros más allá de las categorías. Sí, pero más allá, las categorías tienen alguna importancia cuando hay una diferencia entre los criterios, porque usted dice han bajado esos delitos, los robos de vehículos, básicamente, ¿cierto? No. La categoría de robo violento. Contras, primero no lo digo yo. La según. categoría de robo violento de vehículos es una categoría que Carabineros da a conocer toda la semana, que es parte de una categorización que está en el parte policial y que después decanta en las cifras. Entonces, perfecto, pero es que quiero que hagamos la diferencia para que la gente también lo entienda. Sí, pero me parece del todo igual razonable que no es algo que nosotros decimos, por sino supuesto, que son las cifras de Carabineros de Chile. Son las cifras de Carabineros de Chile. Pero dentro de esa categoría de robo violento de vehículo está, por ejemplo, que a uno le roban el auto afuera en la calle porque le forzaron la chapa y yo no estaba dentro. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Es distinto, y evidentemente que es distinto, que a uno le roben el auto con la pistola en la cabeza, con los hijos atrás, y eso es lo que todos entendemos como una encerrona, versus que te roben el auto cuando tú no estás ahí y porque te forzaron la chapa? Los dos están contenidos dentro del robo violento de vehículo, ¿no? No lo están. A ver. Del universo total del robo de vehículos en el país, aproximadamente un cuarto, y esa es la forma en que se ha manifestado en los últimos años y se mantiene, corresponde al robo violento de vehículos. ¿Y qué es el robo violento de vehículos? Cuando se ejerce violencia para hacer ese robo. Por ejemplo, si un vehículo se roba en un servicentro cuando alguien está echando benzina y es con violencia, es un robo violento. Por supuesto que existe también el otro extremo donde se usan armas de fuego e incluso hemos visto consecuencias fatales. A nosotros como gobierno lo que nos importa es el grado de violencia con el que se cometen los delitos y por eso abordamos eso tal como está establecido en la ley y tal como está y es parte de la información que nos entregan nuestras policías. Entonces me parece del todo razonable además que puedan existir ejercicios de generar otras categorías, pero el sentido de urgencia que le estamos poniendo a este tema en particular es porque nos parece que el porcentaje de robos de vehículos que son ejercidos con violencia, como también hay otros delitos que son logrados con violencia, es la preocupación sobre la cual trabajamos y efectivamente quebramos el alza sostenida gracias y producto de un trabajo muy importante público-privado con un reforzamiento de la labor policial, pero por sobre todo yendo al mercado secundario. Y cuando vemos esas cifras, no son para celebrar, no son para alegrarse, pero sí es muy importante que tengamos una forma de evaluar lo que hacemos en seguridad y eso es justamente para qué sirve ir analizando las cifras. Pero mientras existan víctimas violentas de robo de vehículo, como gobierno no vamos a descansar como víctimas de delitos violentos en cualquier otro caso o categoría. Ya, pero subsecretario, perdón, pero usted y el gobierno en general han hablado durante todo este año de encerronas, no de robo violento de vehículos. El plan se llama anti-encerronas. Hay puntos de prensa donde se habla de las encerronas, entrevistas donde usted siempre ha hablado de las encerronas. Entonces, ¿cómo se entiende que ahora, justo después del informe de la Fiscalía, donde efectivamente el Ministerio Público habla de esta categoría específica que son las encerronas y dice que han subido, ahora tenemos que entender que usted no se refería a las encerronas, sino que al robo violento de vehículos? Bueno, primero que todo, no es así. ¿Qué no es así? ¿No es así como estoy diciendo que el plan se llama anti-encerrona y usted ha hablado siempre de las encerronas? El estudio de la zona de la Fiscalía Occidente genera una categoría a la cual titula encerrona. Y desde el punto de vista de lo que existe, que son las categorías por medio de las cuales trabaja Carabineros, se hacen las denuncias, se llevan adelante las investigaciones y están en el parte policial, contiene una categoría mucho mayor que contiene esta subcategoría. Entonces, creo que quienes nos están viendo hoy en día y ven debates sobre cifras o categorías, mientras que lo que necesitan son respuestas inmediatas y un sentido de urgencia para encontrar soluciones a esas inseguridades, conectándolo con la misma encuesta que tú me mencionas, lo que quieren saber es qué es lo que estamos haciendo para reducir el robo violento, no
lo que podemos debatir respecto a categorías que en todo su derecho un informe de una fiscalía regional genera como categoría, lo que me parece fantástico. Pero creo que, Constanza, lo que hoy importa y quienes nos están viendo es que quieren saber lo que estamos haciendo. Y en ese sentido hemos hecho un despliegue muy importante y tal como tú dices, y tienes toda la razón, desde el primer día abordamos este delito particularmente porque vemos que cuando es cometido con violencia genera un impacto, y gobernar con acciones significa justamente ir sobre el problema para encontrar una solución. Usted tiene toda la razón que cuando si la gente dice, ¿por qué están en esta discusión de si la subcategoría o la categoría? Pero pasa a ser relevante porque obviamente también confunde a esa misma ciudadanía que unos digan que suben las encerronas y otros digan que bajan. El gobierno dice que bajan y el Ministerio Público dice que suben, que han subido. Entonces, ahí sí se pasa a ser relevante el de qué está hablando cada uno y se entiende que están hablando de diferentes categorías. Por eso creo que es importante aclararlo, pues, subsecretario, porque si no, cuando usted dice lo importante es lo que hagamos. Sí, pero también es importante el diagnóstico de dónde partimos. La misma tarde en que se hace público este informe, es el mismo Ministerio Público que sale adelante a aclarar que son categorías que no son comparables, que son categorías distintas y que la categoría que ellos usan en su informe está contemplada y es parte de la categoría de robo violento de vehículos. Mira, no nos olvidemos que es la discusión comunicacional y pública del día a día, que también genera muchas categorías, abordazos, encerronas, la categoría de encerronas. De hecho, la categoría de encerrona no existe en un parte policial, no se da a conocer como tal, entonces se engloba en una categoría del robo violento de vehículos. Pero, entonces, mira, cuando usted habla de encerrona, subsecretario, ¿se refiere cuando el plan es anti-encerrona? Cuando se refiere también a las encerronas, ¿nos está refiriendo a esa categoría que mide el Ministerio Público en la Fiscalía Regional Occidente y que sostiene que ha aumentado? No. ¿Cómo? No, porque... Se llaman igual y son... Reitero, dos cosas diferentes. sí, creo que podemos seguir conversando sobre esto mucho tiempo, pero el plan antiencerrona de Carabineros, que es parte de este esfuerzo conjunto que va mucho más allá de lo policial, se ajusta particularmente a reducir un delito que se hace donde se encierra un vehículo, donde se le impide el paso. Por ejemplo, la categorización del Ministerio Público, si es que esa encerrona al vehículo se le hace con un auto y no dos, no categoriza como encerrona. Si es que el robo se comete en una estación de servicio donde el auto no está en movimiento, no se categoriza como una encerrona. Entonces, lo que nosotros como gobierno tenemos la responsabilidad es de bajar el delito violento, que es con violencia, y la categoría formal que existe es el robo violento de vehículo. Ya, y para cerrar este tema, subsecretario, cuando efectivamente uno mira, por ejemplo, las cifras del sistema STOP de Carabineros a nivel nacional, las encerronas efectivamente tuvieron un pic en mayo sobre las 1.100 mensuales y luego comenzaron a bajar hasta 800, ¿ya? Pero el último informe disponible de Carabineros indica 994 en los últimos 28 días a nivel nacional. Entonces, la pregunta es, más allá de cifras más, cifras menos, ¿efectivamente podemos celebrar que la curva se quebró y que van a la baja las encerronas o los robos violentos con vehículos? Cuando estamos hablando de 994 y cuando estamos hablando de 11.126 en lo que va del año, o sea, más del doble de lo que ocurrió el año pasado. Constanza, como lo he dicho desde el primer día que llegué a este gobierno, y como lo hemos dicho como gobierno desde el primer día, nunca hemos celebrado una baja. Lo que sí es que hemos constatado que hay un trabajo que ha permitido reducir el robo violento de vehículos. Y si es que vemos un quiebre en el mes de mayo y vamos viendo cómo se comporta esa curva, efectivamente va a la baja. ¿Es efectivo que hay semanas donde pueden haber más delitos que los otros? Sí. ¿Es efectivo que hay días donde puede haber más delitos que el día anterior y menos que el posterior o más que el posterior? Sí. Pero la forma en que se miden y que se miran los datos es cuál es su comportamiento. Y el comportamiento que vemos es ese que va bajando. No lo hemos celebrado, no lo vamos a celebrar, hemos sido extremadamente explícitos que de eso no se trata, sino que al contrario, mientras existan víctimas, mientras exista una víctima,
seguiremos redoblando los esfuerzos, la presencia policial, siendo muy insistentes en el trabajo público-privado que ha dado frutos muy positivos, pero también trabajando con un Congreso que hace un par de semanas aprobó que en Chile terminemos con el tránsito de 5 días sin patente, que hoy lo aprobó también la Comisión en el Senado y que demuestra que hay un esfuerzo y un compromiso bastante amplio respecto a cómo enfrentamos los problemas más importantes del país, y como gobierno lo que nos toca es conducir ese esfuerzo, es liderar con una claridad. El Estado es el responsable de proteger, el gobierno tiene la responsabilidad de la seguridad, pero hay otros actores, desde los municipios al sector privado, que deben y cumplen un rol muy importante en que podamos lograr que se baje, reduzca el delito, pero por sobre todo que la seguridad siga siendo vista como un derecho, no como una limitante, ni tampoco como un privilegio. Subsecretario, cuando uno mira las cifras en general de delitos de mayor connotación social, que es como digamos la gran categoría, ¿cierto?, de los delitos donde también está el hurto, etcétera, efectivamente se muestra una baja de delitos si los comparamos la última década, desde el año 2012. Pero eso no se condice con el aumento o cómo se ha disparado el índice de temor. La gente tiene miedo. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que pese a que hay menos delitos, la gente tenga el mayor miedo que haya tenido, digamos, desde la última década? Y la respuesta ahí en general es que los delitos que han aumentado son los delitos más violentos. Y ahí llegamos a uno que es la categoría más preocupante probablemente, que es el homicidio, ¿cierto? Tuvimos un año 2020 que es el de mayor delitos, con 889, pero en lo que va de este año, 2022, según las cifras de la PDI, a cierre de octubre, digamos, 753 homicidios. O sea, podríamos también pensar que la cifra va a ser más o menos parecida desde el año 2020. ¿Qué explicación hay ahí a este aumento de homicidios y que además donde una de las categorías que se establece es que no hay imputado conocido? Efectivamente. Mira, yendo a la respuesta de una pregunta muy importante que tiene que ver con un fenómeno que nos preocupa y que nos ocupa como los homicidios, no quiero dejar el preámbulo de esa pregunta que tiene que ver con la sensación de temor. Sí. Constanza, por mucho tiempo la sensación de temor se subestima y se acusa a los matinales, a los medios, a la sensación de inseguridad. Como gobierno tomamos una determinación, que le daremos la misma importancia a la criminalidad objetiva en los datos, en la cantidad de víctimas, en el grado de violencia de los delitos, etcétera, como también la sensación de temor. ¿Y por qué? Porque cuando una persona deja de hacer su vida cotidiana o cambia sus patrones de vida porque tiene miedo, para nosotros merece la misma importancia. Entonces, partiendo de esa base, que me parece un cambio sustantivo en la forma que un gobierno enfrenta la principal preocupación de la ciudadanía, no dejando ni barriendo los problemas, sino que haciéndose cargo del momento país en que llegamos a gobernar, es que vamos a la problemática de los homicidios. La problemática de los homicidios lamentablemente viene al alza desde el año 2016, tal como tú decías, que es el salto más grande, se da el año 2020, donde esa cifra crece en un 20% comparado con el año 2019, de acuerdo al Ministerio Público. Y además, el otro elemento que tú mencionas, que es muy importante, que es el porcentaje de imputados desconocidos, va creciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Chile por primera vez cuenta con una institucionalidad gubernamental dedicada a esto. Hace un par de meses venimos trabajando en el Centro Nacional para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, haciendo dos grandes cosas o componentes. Primero, que Chile tenga unificación en las cifras. Tú me dices, de acuerdo a la Policía de Investigaciones, y efectivamente Carabineros también reporta, el Instituto Médico Legal, Gendarmería y la Fiscalía. Hicimos un convenio, lo firmamos, un convenio bastante histórico. De hecho, el director de la PDI lo catalogó como histórico, para que tengamos no solamente cifras, sino que contextos. Hoy hay funcionarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito que están en el Ministerio Público investigando y teniendo claridad sobre los contextos. ¿Por qué? Porque rápidamente, con este sentido de urgencia, esa información nos permite tener mejor investigación. Una buena investigación es también prevención, pero al mismo tiempo el segundo componente tiene que ver con un trabajo en los territorios donde hay mayor densidad de homicidios. Los homicidios se cometen en territorios acotados y también en muchos casos las autorías son muy repetidas. Entonces, ser efectivo en lo que yo te mencionaba, que es la investigación,
qué es lo que estamos haciendo hoy, dándole más y mejor información a las instituciones, pero también identificando los lugares para intervenirlos y trabajar, genera un impacto significativo y como gobierno estamos mirando las experiencias que han funcionado y las que no, y le hemos dado un impulso muy importante a hacernos cargo de un fenómeno que venía al alza, que sigue al alza y que ha mostrado un patrón de incremento bastante significativo, particularmente el año 2020. ¿Podemos pensar, subsecretario, que vamos a terminar este año, el 2022, con las cifras de homicidios más altas de la historia de Chile? El comportamiento del homicidio en Chile, sin duda, desde el año 2016 viene al alza. Y lo que hemos visto, a diferencia del año 2019, es que esa alza se ha mantenido. Pero, mira, lo que sustenta el esfuerzo de este Centro para la Prevención de Homicidios es particularmente que podamos cerrar los años con las cifras correctas. Porque, ¿qué es lo que pasa, Constanza? Perdón por solo explicar un poco un tema que no es menor. Que muchos homicidios también se van reportando mientras están en investigación. Y esas cifras se tienen que corregir, o más que corregir, aunar los criterios. Entonces, independiente de las cifras preliminares, que me parece muy bien que como país tengamos esa capacidad de tenerlas mes a mes, semestre a semestre, el cierre del balance anual tiene que ser a fin de año por las correcciones que existen por parte de las diferentes instituciones. Uno de ellos, por ejemplo, muy inesperado, pero el Instituto Médico Legal, que muchas veces emite certificados de defunción en una categoría y después una investigación la corrige. Entonces, no me parece responsable desde nuestro punto de vista, porque justamente estamos trabajando para ello, hacer una calificación de cómo se va a hacer el balance de este año, pero lo que sí te puedo decir es que para enfrentar esta curva sostenida al alza que veíamos viendo como país y de la cual nos hacemos cargo cuando llegamos al gobierno, tomamos una acción reconocida por las mismas policías y el Ministerio Público de extremadamente importancia. Ya, yo entiendo que usted no quiere, en el fondo quiere comparar peras con peras y manzanas con manzanas, entonces no quiere comparar el año 2020, que fue cerrado en las cifras, lejos el año hasta el momento que ha tenido mayor cantidad de homicidios, con 889, a lo que va todavía el 2023, porque todavía no termina el 2023. Eso se entiende, pero le estoy preguntando por la tendencia. Y cuando el informe de la PDI, usted dice, bueno, puede ser que se corrija, pero hasta septiembre, ya estamos en noviembre, uno pensaría que la cifra que hay hasta septiembre, que son 753, no sé si ya es corregible, pero son 753 que ni siquiera incluyen esos 7 que tuvimos en un 24 horas, en un día, en la Florida, después en Hualpén, 2 niños, ni siquiera incluyen esas cifras, que han sido especialmente llamativas, ¿cierto?, en las últimas semanas. Entonces la pregunta es, ¿podríamos terminar con un año tan malo como el 2020 en términos de homicidios, con tantos homicidios o con más aún? ¿O usted cree que van a disminuir de aquí, estamos en noviembre, digamos que a un año, un mes, de aquí al final de año van a disminuir los homicidios? Constanza, es que no se trata de querer o no querer, se trata de ser responsable. Y si nosotros hicimos este esfuerzo país tan grande que estamos haciendo para que tengamos una cifra única, justamente es porque el país merece saber exactamente lo que está pasando. Y lo que vemos y la experiencia que nos dice que no es que el año se cierre en diciembre, esto tarda un par de meses, porque al hacer la corrección de las cifras vamos a tener una cifra real que es la que merece tener el país para que podamos trabajar sobre aquello. Pero el punto y el fondo de lo que tú mencionas es real. Es que la curva ascendente que estamos viendo como país, particularmente con el porcentaje de imputados conocidos. ¿Por qué es importante eso? Porque además afecta justamente las cifras. Cuando el porcentaje es tan amplio de imputados desconocidos, en muchos casos incluso víctimas desconocidas, poder llegar a cerrar cifras al mes del mismo año anterior no es lo responsable. Y no seré yo quien comete una irresponsabilidad para dar un juicio absoluto sobre algo que merece hoy en día un tratamiento muy delicado, pero por sobre todo con mucha determinación, fuerza y sentido de urgencia, que creo que es lo importante que estamos haciendo y que deben saber quienes nos están viendo en este momento respecto a la profunda labor que estamos llevando adelante para gobernar la seguridad con acciones y no con palabras. Uno de los temas importantes, subsecretario, es el tema de las armas en nuestro país. Efectivamente. Y muy ligado al fenómeno de homicidio. Por supuesto. La política del gobierno es que sin armas, ¿Chile es un país más seguro? Bueno, es menos armas, más seguridad. Menos armas es sinónimo de más seguridad. Ese es el plan que así anunció, lo muestra ¿cierto? La evidencia mundial. Quiero preguntarle una cosa, porque el presidente lo anunció así, ¿cierto? Menos armas, más seguridad. Dijo que el plan, incluso dijo que era avanzar hacia la prohibición total de los civiles, digamos, con armas.
¿Cómo se logra eso si los delincuentes están cada vez más armados? ¿Qué le dice usted a la gente en la casa que dice, yo voy a entregar mis armas, o voy a entregar el arma que me la compré, la inscribí legalmente porque me siento inseguro y siento que me tengo que defender, pero los delincuentes que los vemos cada vez más armados? Primero que todo, el presidente de la República le pidió mucha ayuda y compromiso al Congreso. Acuérdate que esto es algo que él anuncia en la cuenta pública frente al Congreso, y particularmente, Constanza, porque como gobierno hemos tomado la determinación de enfrentar el fenómeno de las armas con mucho pragmatismo. ¿Y qué es pragmatismo? Que tenemos que entender que las fuentes que nutren a una presencia de armas en el Estado y en el país, y lamentable su mal uso, que como te dije tiene una relación también con el incremento de los homicidios en el país, tiene que ver con el mercado ilegal, que es el más relevante e importante, porque sobre él es que estamos aumentando las fiscalizaciones, que esta semana se anunció y anunciamos como gobierno un plan de reforzamiento a la fiscalización, pero también en ese plan de reforzamiento a la fiscalización se recordó al país otro elemento, que también lo venimos observando hace mucho tiempo, que un porcentaje importante de las armas inscritas terminan en manos de la delincuencia. ¿Qué porcentaje? O un porcentaje, te lo voy a decir, pero un porcentaje importante también de estas armas inscritas son robadas. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra, por ejemplo, la Policía de Investigaciones? Que en ciertas zonas de la región metropolitana donde se llevan adelante investigación e incautación de armas, los porcentajes de incautación de armas que estaban previamente inscritas, que pueden haber sido sustraídas, que pueden haber sido arrendadas, como hemos visto algunos casos en el país en años anteriores a otras personas, tenían un registro anterior. Y ese porcentaje en algunas zonas de la región metropolitana supera el 30, el 40%. Lo que pasa es que la realidad, tanto de los homicidios, de los delitos violentos y del fenómeno de las armas, no es homóloga en todo el país. Tenemos realidades distintas en diferentes regiones. Entonces, cuando nosotros como gobierno tomamos la decisión de actuar sobre ese fenómeno que está muy ligado particularmente a los homicidios y al poder de los bandas, lo hacemos con un componente territorial muy fuerte. Solo darte un dato, la incautación de armas en manos de Carabineros y la Policía de Investigaciones se ha transformado en uno de los objetivos del día a día de nuestras policías. Es más, incluso los llamados a entregar las armas que estaban legalmente inscritas ya aumentaron 27% respecto al año anterior. Entonces, como gobierno entendemos que el sentido de urgencia para abordar este fenómeno va mucho más allá de la simpleza. Sí, pero usted entiende que para pedirle a los ciudadanos que entregue su arma, al ciudadano que la tiene escrita legalmente, que la compró porque se siente inseguro, decirle que la entregue, para eso ese ciudadano se tiene que sentir seguro. Y lo que dicen las encuestas es que no se siente seguro. La entrega de armas en Chile aumentó un 27% respecto al año anterior. Hay un número importante de ciudadanos que no quieren tener un arma en su casa. Así lo demuestra. Está bien, está súper bien. Si lo que le pregunto es que tiene y que maneja Carabineros. Es que para eso el Estado tiene que garantizarle la seguridad a ese ciudadano. El responsable, Constanza, yo creo que tocas un tema muy importante. El responsable de proteger es el Estado. Y los muchos debates que han ocurrido respecto a la tenencia y el porte de armas, o a la tenencia particularmente de armas en los hogares, tienen que ver con suplir esa sensación. Pero lamentablemente, digo lamentablemente porque las cifras no son del todo, además son tristes, lo que vemos a nivel mundial es que la tenencia de armas, hay una serie de factores como la accidentabilidad, que al enfrentar un delincuente terminan quitándole el arma, pero además un factor importante que es el que repito y que estamos trabajando sobre ello, es que muchas de las armas que son adquiridas legalmente terminan en manos de los delincuentes. Entonces el presidente fue muy claro, menos armas, más seguridad, porque queremos vivir en un país libre de armas. Y de la mano con ello, Constanza, y con esto cierro, lo prometo este punto, pero creo que cuando abordamos estos fenómenos no tenemos que olvidar que estamos avanzando en un Ministerio de Seguridad, en una reforma a las policías, en dotar de recursos muy valiosos bajo un mínimo común preventivo a los municipios. ¿Por qué? Para que el Estado pueda hacer su trabajo, para que la ciudadanía sienta que no tiene que tomar ni la justicia por sus propias manos, como tampoco armarse. Cuando usted recién asumió, dijo que Chile estaba en el peor momento de la seguridad que ha vivido el país. ¿Seguimos estando en el peor momento de seguridad que ha vivido el país? Esa fue una constatación muy importante, que como gobierno nos parecía responsable dar cuenta del momento país en el cual estábamos recibiendo y empezando a gobernar. Tú te podrás imaginar que los momentos país no se definen por un día, ni por un semestre, ni por un año, sino que es un momento que particularmente ha estado marcado por una alza sostenida en los homicidios y los delitos violentos. Entonces, cuando vemos que esa curva no baja, sino que se sostiene por muchos años,
abordar ese fenómeno se transforma en una urgencia país. Entonces, reconocer el momento en el cual nosotros llegamos a gobernar, hacernos cargo, por lo cual disputamos la confianza de la ciudadanía, nos parecía, y me parece hasta el día de hoy, del todo importante. Han pasado 8 meses desde ese momento, por eso le pregunto, ¿sigue pensando lo mismo? ¿Sigue teniendo la misma evaluación? ¿Estamos hoy en el peor momento de seguridad que ha vivido el país? ¿Mejor o peor? Creo que esto es algo que supera a lo que yo diga o no diga. Creo que lo que lo dijo en abril, por eso estoy haciéndome cargo de eso, de sus palabras. Absolutamente. Creo que es un momento país que estamos viviendo que no va a cambiar en 2 meses ni en 8 meses, Constanza. Entonces, creo que volviendo a apelar a la responsabilidad con la que quienes gobernamos tenemos que comunicar lo que hacemos, los éxitos, como también las cosas que no funcionan, es también responsable en marcar el momento país en el que estamos viendo. O sea, seguimos estando en el mismo momento que abril en términos de seguridad. O sea, no me cabe la menor duda, y eso lo ha dicho el Ministerio Público, la oposición, las policías, y es sobre ese momento país el cual nosotros llegamos a hacernos cargo y a gobernar con acciones, que es justamente lo que estamos haciendo hoy día, Constanza. Ese día, cuando yo lo dije, me reuní con una asociación de comités vecinales de seguridad, y apenas entré, se me acercaron 2 dirigentes y me dijeron: gracias, porque necesitamos que quienes nos gobiernen primero tengan la claridad para reconocer lo que está viviendo el país, pero segundo, sobre esa realidad actuar con urgencia. Y creo que eso es lo que merece la ciudadanía, que quienes gobernamos lo hagamos bajo un sentido de lo real y que tampoco caigamos en prometer frases de guerra, fines a fenómenos, y no acciones, porque lo que quiere la ciudadanía es que esos anuncios y esas frases vayan acompañadas de acciones. Y hoy día estamos en un país donde hemos tomado la decisión política de que, por ejemplo, el próximo año el 100% de los municipios van a tener patrullas preventivas. Eso es avanzar en igualdad, avanzar en una redistribución policial para que las policías estén donde más se le necesitan, en un acuerdo nacional de seguridad pública, en un ministerio de seguridad. Son señales concretas, pero acciones que muestran cómo se gobierna la seguridad y no solamente anuncios y palabras. Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Estado Nacional. Estadio Nacional. Se me cruzó el fútbol día por ahí. del fútbol. Muchas gracias, Constanza, muchas gracias, por la invitación. subsecretario. Y vamos a la política porque ha sido una semana intensa en esos términos. El presidente desde Tailandia llamó al orden a su propia coalición, pero también el debutante presidente de la Cámara de Diputados tuvo que enfrentar una compleja semana en el Congreso. Veámoslo y después seguimos con Estado Nacional. Cuando van diputados camino a votar y usted se apura en la votación precisamente para generar un resultado, eso es lo que no habíamos visto. Presidente, eso es lo que no habíamos visto antes. Hice un llamado, han votado todas las señoras y señores diputados y lamentablemente aquellos que no están en la sala, yo no me puedo hacer cargo de eso porque es una obligación individual. Si usted quiere permanecer en la testera y no que sea eventualmente censurado, yo les pido más ecuanimidad e imparcialidad. Desde el minuto 1 que yo comencé a dirigir esta testera, hemos recibido amenazas. 2.000 millones más para el Museo de la Mala Memoria. 2.079 millones para el Museo de la Memoria de Algunos. ¿Podría llamar al orden a esta jauría que tengo al frente, por favor? Yo me pregunto si ellos, con sus intervenciones, esperan que nos quedemos mirándoles y que en el Parlamento se instalen estas verdades. Le pido respeto. Diputado, le pido respeto, por favor. Mi misión como presidente es poner orden, pero el reglamento hoy día no me acompaña, porque es un reglamento de otra época. Y ya estamos aquí en nuestro estudio de conversación con el presidente de la Cámara de Diputados, Vladimir Mirosevic. Presidente, buenos días todavía. Gracias por estar aquí. Hola, Matías. Gracias por la invitación. No deja de ser curioso que cuando uno recuerda los años donde iba a clases de educación cívica en el colegio, no ponía tanta atención yo, pero me acuerdo que uno suponía que el Poder Ejecutivo ejecutaba, el Poder Judicial se encargaba de los juicios y el Poder Legislativo a legislar. Escuchar al presidente, y no es responsabilidad suya, decir que nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de dar orden. Uno dice, bueno, ¿y no era que había que legislar?
O sea, ¿no se puede ni siquiera legislar hoy día por el desorden que hay? ¿A eso se refiere? A ver, yo distinguiría lo siguiente. La mayoría en el Congreso y en la Cámara quiere hacer su trabajo de manera seria, de manera sobria, sin estos espectáculos tristes. La mayoría, por lo demás, no es agresiva ni violenta. Pero hay un pequeño grupo que se ha acostumbrado a generar escándalos, incidentes y a tener actitudes fuera de la disciplina mínima que hay que tener para poder legislar bien y hacer nuestro trabajo, si por eso nos pagan. Pero logra ese grupo, por chico que sea, tener la influencia suficiente para impedir que la Cámara en su general esté operando de manera razonable, enfocado en la labor legislativa. ¿Logran distraer al resto? ¿Cuántos son? Logran, lamentablemente sí. Y yo creo que nosotros hemos ido normalizando una actitud de agresividad. Es decir, cuando una persona interviene, hay otros que se sienten con el derecho de interrumpir. Bueno, a mí me pasó personalmente en el primer discurso que di, donde estaba justamente Matías llamando a la unidad, llamando a la convivencia cívica, llamando a acercar posiciones, a tratarnos bien dentro de la Cámara. Y en ese mismo momento soy intervenido por un diputado que se siente con el derecho de pararse y de hacer un escándalo. Es decir, yo creo que aquí lamentablemente se ha ido normalizando un pequeño grupo que cree sentirse con el derecho de generar un mal clima, porque eso es lo que hacen, generar un pésimo clima para la Cámara en su conjunto. Claro, hoy día vemos a este diputado que revolea una bufanda, antes veíamos puñetes, pero en la presidencia anterior, lo que lo precedió Raúl Soto, no vimos esta constante de amenazas de censurarlo, de sacarlo. Usted lleva 2 semanas, entró el 7, si no me equivoco, y ya tiene 5 amenazas. ¿Hay alguna autocrítica de qué significa Vlado Mirosevic? Porque ha sido la tónica de su presidencia y Raúl Soto, la tónica era distinto. ¿Con usted están encarnizados? ¿Hay algo personal? No, yo creo que no es ¿Hay personal. alguna autocrítica como ha liderado? Es un momento político, no. Pero Raúl Soto se fue hace 15 días. Sí, pero se fue en otras circunstancias, porque miren, a ver, antes de que yo cumpliera 24 horas ya tenía la primera amenaza. ¿De qué da cuenta eso? De que hay algunos sectores que no respetan el resultado de la elección, donde ganamos. Y entonces están deliberadamente en una política de producir inestabilidad, incidentes, caos dentro de la Cámara, porque creen que eso me va a afectar a mí. ¿Quién dirige? Es que hay un boicot. Déjeme decirle, yo me he dado cuenta de que aquí hay 2 cosas. Hay algunos que tienen una actitud indisciplinada, la han tenido siempre. Ya. Digamos, el diputado de la carrera le pegó un combo a otro diputado dentro de la sala. En el hemiciclo, claro. Hace 2 meses atrás, digamos. Esa actitud no tiene que ver conmigo, no, ni con este momento político. Hay gente que es indisciplinada y que hay que llamar al orden y que hay que sancionar duramente. Hay otra gente que creo yo ya de manera deliberada están intentando producir un caos. Pero está planteando que hay un boicot a la labor legislativa. ¿Quién hace ese boicot? Pongámosle nombre y apellido. No los voy a mencionar porque yo no estoy en guerra con nadie, se lo he dicho. Por el contrario, tienen que primero aceptar el resultado de la elección. Ya hay una nueva mesa. Es verdad que la derecha tenía la impresión de que iban a ganar la elección. Y entonces cuando no la ganan les produjo una frustración muy grande. Y entonces, claro, algunos quedaron un poco desolados y picados después de ese resultado. Sin embargo, yo le he hecho un llamado a dejar eso detrás y la elección ya sucedió. Nosotros tenemos que legislar por el bien del país. Por ejemplo, Matías, yo me he comprometido, además de poner orden, y que lo voy a hacer por las medidas sancionatorias y disciplinarias necesarias, yo me he comprometido a revivir y desempolvar 30 leyes que estaban durmiendo en el Congreso. Esta semana que viene he puesto 3 leyes en tabla que son, por lo demás, de gente que no está en el gobierno. Una es de la diputada Joana Pérez, respecto de mayor control policial, respecto de migraciones o de extranjería. El segundo es del diputado Jorge Alessandri, respecto de quitarle beneficios a aquellos que han atentado contra carabineros, la PDI o Gendarmería. Y el tercero es del diputado Chalper y el diputado Urriticoechea, respecto de los bienes que se les confiscan al narcotráfico. En esos 3 proyectos de ley que hemos priorizado y lo hemos puesto en tabla para esta semana, yo no... O sea, ¿Es una búsqueda de acuerdo político? Porque son casualmente 3 personas que son opositoras. No, esto yo lo anuncié el día 1. No, yo sé. Me acuerdo haber conversado con ustedes. El día que yo Pero esta salí priorización de estos 3 proyectos de diputados que además son bastante simbólicos y líderes en la oposición, ¿es una búsqueda de firmar la paz? No, porque con ninguno de esos 3 estoy en guerra. No, si no está en guerra. Pero en este encontrón en que están.
No, a ver, yo es que no estoy con ninguno de ellos, estoy en ese encuentro, con ninguno de los que he mencionado, Ya. así que no tiene que ver con eso, tiene que ver con otra cosa. A la gente le importa que nosotros legislemos sobre las urgencias del Chile actual. Y esas urgencias son combate al crimen organizado, combate a la delincuencia y respecto a reactivación económica. Por lo tanto, estas imágenes que estamos viendo ahí, miren, son imagínense, increíbles. estas imágenes que estamos viendo ahí a mí me dan vergüenza. O sea, como presidente de la Cámara, yo no voy a permitir que las barras bravas se tomen el Congreso, se tomen la Cámara y que crean que el que grita más fuerte Eso es de esquina. es el que tiene la razón. Eso es de esquina. Pero imagínese. De un barrio del cual uno no quisiera andar solo. digamos. Entonces, ¿Ah? ¿qué es lo que quiero decir? Yo no voy a permitir que aquellos que crean que el gritar es el que gana las posiciones del Congreso. Por ejemplo, el otro día un diputado me pedía la palabra gritándome. Y yo le decía, no, ni siquiera me estaba pidiendo la palabra. Yo le decía, diputado, usted pídame la palabra y yo se la voy a dar, como se le ha dado todos estos días. El punto es que no nos podemos acostumbrar a actitudes que son abiertamente matonescas. Presidente Mirosevich, en esta, siempre odiosa las comparaciones, pero, por ejemplo, cuando usted tiene 5 acusaciones para intentar desbancarlo, ¿no es cierto? Censurarlo. Una de ellas tiene que ver con que lo acusan, 2 diputadas en particular, de la oposición, de que usted aceleró una votación en el marco de la discusión de la PGU y se sintieron que no había trato igualitario para todos. Y eso es grave como acusación a quien preside la Cámara. ¿Cómo responde a eso? O sea, es grave si fuera cierto. Yo sé, la acusación, digo, no el hecho. Yo no estoy arbitrando el hecho. No, por supuesto. A ver, es grave si fuera cierto, ¿en qué sentido? Y sería bueno explicarlo. Cuando hay una votación, nosotros tuvimos 22 horas de sesión. Estuvimos votando todo el tiempo. Cuando nosotros votamos, yo aprieto un botón que se llama, que básicamente son unos timbres de llamado a votación, que en la sala e incluso en las oficinas nuestras se escucha el timbre de llamado 15, 20 minutos antes de la votación, para que todos sepan que su deber es estar en la sala votando. ¿Qué ha pasado? Cuando alguien no vota, cuando alguien no está en la sala, es responsabilidad individual. ¿Cómo es posible que porque ellas no estuvieron en la sala y no cumplieron con su deber por el cual se les paga, me echen la culpa a mí? Yo no aceleré ninguna votación. Cuando terminan los tiempos de discusión, cuando ya no hay más diputados inscritos para poder hablar, hay tiempos de votaciones. El presidente no tiene cómo acelerar una votación porque los diputados están inscritos. Cuando termina el último diputado, todos lo ven, todos lo tienen en su computador. Cuando termina el último diputado, tiempos de votación. ¿Y no le hicieron ver a usted que estas 2 diputadas estaban en el baño? ¿Esa es la explicación que dieron? Perdón. ¿No se lo hicieron ver para esperar un minuto? No. Primero, nadie me lo hizo ver. Segundo, yo no puedo saber dónde están las diputadas. Yo dirigí una sesión de 22 horas. En esas 22 horas ustedes comprenderán que tuvimos cientos de votaciones, cientos, no estoy exagerando, cientos de votaciones. Yo las dirigí todas con el mismo ritmo y bajo las mismas reglas del juego, todos lo saben, por lo tanto digo, vuelvo a insistir, si hay gente que no cumplió con su deber parlamentario, que es votar, no responsabilicen a este presidente porque la verdad es que da lo mismo que presidiera. Hay que estar en la sala. Diputado Mirosevich, usted ganó con 77 votos. Son 55 los diputados. Usted ganó con menos votos de los que se necesita para la ley más simple de quórum. Se necesitan 78 votos. Sí, para me faltó uno. Le faltó uno. O sea, usted, salvo que consiga, suponiendo que consigue que todo su sector está detrás suyo, necesita al menos uno del otro sector. Eso requiere de tener un puente siempre habilitado. ¿Qué es lo que...? Para las leyes, dice. Para empezar a aprobar la más mínima ley, la ley más simple, sin algún quórum. Entonces, ¿qué ofrece usted como presidente para establecer ese espacio de diálogo para hacer leyes? Porque si no, no son capaces de aprobar ninguna ley, es un organismo muerto. Claro. A ver, primero, yo no soy el responsable de empujar las reformas, ¿no? Es el gobierno, por lo tanto, el gobierno es el que tiene que establecer el diálogo. Sin embargo, claro, uno como presidente de la Cámara siempre puede ayudar. Y parte de lo que yo dije como central en mi discurso inaugural fue: necesitamos acercar posiciones. No solo hay que recomponer espiritualmente a Chile en el sentido de reencontrarlo cívicamente, sino que además tenemos que dialogar respecto de las reformas, porque aquí no sacamos nada solo escuchando a los propios, tenemos que escuchar a los que piensan distinto. Y yo en ese sentido espero ayudar respecto de eso. Pero también hago un llamado a la oposición a tener una actitud constructiva. Yo quiero decirlo, he tenido diálogo con los presidentes de los partidos de oposición y no me he encontrado en ellos con una actitud beligerante. Al revés, quiero decirlo, me he encontrado con una actitud muy propositiva. Eso, Analía Uriarte, que es la ministra que
que está permanentemente relacionada con el poder legislativo, desde La Moneda, ha dicho que la oposición ha tenido un carácter y una actitud constructiva. ¿Usted comparte eso? Totalmente, yo también lo he dicho. Es decir, a ver, hay gente buena también en la derecha. Yo no soy de los que cree que todos son unos... No me gustan estas actitudes que demonizan al adversario. Yo no he estado en esa. En general, en mi vida parlamentaria no he estado en esa actitud. Tengo diferencias, claro, obvio que sí. Y hay ratos donde las defiendo con pasión, pero nunca le he faltado el respeto a nadie y creo que eso es clave. De hecho, yo nunca he sido llevado ni siquiera a la Comisión de Ética. Por eso que llama la atención estas 2 semanas tan agitadas, sí, a mí también, de Vlado Mirosevic, porque tiene una historia que la conocemos y no es el que está siempre en las camorras, vamos a decirlo bien en chileno. Entonces, uno dijera, viene otro diputado o diputada que permanentemente está en el roce, en la refriega, bueno, le pudieran haber puesto 5 amenazas de censura. ¿Por qué lo hacen con ustedes? No calza mucho. Eso es una buena pregunta hacérselo a aquellos que en la oposición han hecho esas amenazas, que no son todos, quiero decir. No es toda la oposición, no toda la oposición está en la actitud de boicotear y dinamitarlo todo. No es verdad, sería injusto decirlo. Pero esa pregunta que usted acaba de decir, que es una muy buena pregunta, ¿por qué si yo he tenido una historia de diálogo, de respeto cívico, yo no le he faltado respeto nunca a nadie? ¿Por qué entonces están algunos en una actitud tan de trinchera? Esa pregunta hay que hacérselo a ellos, ¿Pero porque qué respuesta tiene usted? creo que habla muy mal, verdaderamente habla muy mal de aquellos que están incitando ciertos incidentes en la sala. Y que obviamente también quiero decirlo, Matías, cuando yo hago la primera promesa de poner orden en la sala, obviamente que eso nos gusta a ese pequeño grupo. Porque debo decir que respecto de la mayoría me he sentido bastante apoyado. De hecho, yo de nuevo vuelvo a decirlo, aquellos cabecillas de la derecha más tradicional, ¿no es cierto?, de la derecha clásica, sin excepción, me han dicho que apoyan esta idea de poner orden en la sala y que hay que cambiar el reglamento. Yo la próxima semana vamos a hacer una propuesta a las jefaturas de bancada de cambiar el reglamento para que sean más duras las sanciones, que no sean simbólicas. A ver, ¿qué propone o qué va a proponer? O sea, mire, para los que andan a combos, a gritos, solo para poner un ejemplo. El diputado de la carrera golpeó en la cara a otro diputado. ¿Usted sabe que quedó sin sanción en la Comisión de Ética? ¿Eso es explicable en una democracia sana? ¿Por qué? Porque lamentablemente no existe en el reglamento un piso mínimo respecto de ciertas agresiones. Es decir, establece un techo, pero no un mínimo. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Subir el techo, el mínimo, de tal manera de que si usted golpea a otro diputado, pase lo que pase, en la circunstancia que sea, no se la va a llevar gratis. Porque hay un mínimo. La Comisión de Ética no puede deliberar y dejar a la persona libre. No. Hay un mínimo de sanción. Ahora, respecto del techo, yo respecto de golpes físicos voy a proponer el 100% de la dieta parlamentaria como castigo. Es decir, si yo le pego a otro diputado, me parece que lo mínimo es que me sancionen con el 100% de la dieta. ¿Y suspensión de la actividad parlamentaria o incluso perder el asiento? Ya, eso es más difícil. ¿En qué sentido? Porque eso choca directamente con el mandato popular que... O sea, el origen de que cada uno de nosotros esté y tenga un escaño en ese lugar es el pueblo. Es un mandato popular. Yo iría en contra de la democracia liberal si es que dijera vamos a sacar a esa persona del escaño por un comportamiento que es disciplinario. Porque, está bien, la disciplina tiene que tener una sanción, la indisciplina. Pero sacarlo del escaño, más bien, es muy difícil. Porque está un mandato que es del pueblo. El único que puede revocar el mandato es quien lo dio, y quien lo dio es el pueblo, no yo. En este cambio que usted va a proponer, o su mesa va a proponer, ¿cuál es la sanción más alta para alguien que agarra combo o agrede a otro? A ver, nosotros queremos proponer el 100% de la dieta, pero esto puede ser acumulativo. ¿Por cuánto tiempo? No, por un mes, pero esto puede ser acumulativo. Usted me entenderá que 100% de la dieta para algunos diputados puede significar un castigo no tan grave, porque puede haber algunos que tengan patrimonio propio, o que el resto lo banque, lo ayude. Mira, la mayoría de los diputados en Chile no son personas que tengan un alto patrimonio. Por lo tanto, el 100% de la dieta, como a cualquier trabajador chileno, le costaría mucho, les dolería. Estoy seguro que les dolería. Hay otros que puede que no, que tengan una súper riqueza. Puede ser. No es la tónica, no es la mayoría. Ahora, de nuevo, nosotros vamos a proponer medidas que sean escalonadas también, en la medida que yo tenga una indisciplina permanente. Bueno, las sanciones van a tener que ser acumulativas en el tiempo. Vlado Mirosevic, hemos hablado mucho del clima en el cual están trabajando, están supuestamente dialogando y que se les hace difícil.
Me gustaría saber cómo van a hacerlo para que en este clima que usted ha narrado se saquen adelante reformas tan profundas en un Parlamento que ya está bastante empatado. O sea, que se requiere un particular clima de entendimiento para sacar las reformas que su gobierno, que el gobierno está tratando, pensiones, tributarias, en fin, por poner algunas de ellas, seguridad. Respecto de pensiones y tributarias que son de mayoría simple, es decir, requieren 78 votos. Yo creo que hay que acercar posiciones y tener un diálogo muy franco con la oposición. Yo creo que a la oposición hay que escucharla. Eso no quiere decir conceder todos los puntos, naturalmente, pero creo que hay que escucharla. Y también hay que pedirles que ellos entiendan el momento. O sea, no es coherente, Matías, pedir el 250.000 pesos de la PGU inmediatamente, si es que en paralelo estamos votando en contra de la reforma tributaria, que es para recaudar más. La pregunta es, ¿cómo podemos pedir algo que puede ser muy popular si es que cuando estamos haciendo una ley para recaudar más, la derecha en pleno en la Comisión de Hacienda, yo soy miembro de esa comisión, fui testigo, votó en contra de la idea de legislar? Es decir, eso no me parece coherente. Pero fuera de eso, creo que hay gente en la cual con la derecha se puede dialogar. Que son más moderados, que están en una actitud constructiva, que no quieren dinamitarlo todo. Y creo que con ellos se puede avanzar en un diálogo. Creo que es necesario por el bien del país, ¿no? ¿Cómo se va a llevar adelante el entendimiento político macro cuando estamos frente a un alza en el transporte público que el ministro ha dicho que es necesario hacerla? Y es evidente, hace 3, 4 años que no hay un alza y alguien tiene que pagar eso. Hay subsidios por $1.600 millones al año para el transporte público de Chile, mitad región metropolitana y el resto de las regiones. Así es. Y el presidente de la República ha llamado a comportarse como una coalición de gobierno. Yo lo leo como un llamado a la madurez política. ¿Cómo lo toman ustedes? Total, a ver, creo que ser gobierno significa una responsabilidad de Estado y tenemos que hacernos cargo de esa responsabilidad de Estado. Gobernar no es fácil, menos en este clima, en este momento histórico. ¿Y cómo se le dice a un votante suyo en Arica, por ejemplo, que hay que descongelar las tarifas del transporte público comprendiendo la situación que se está viviendo, por ejemplo, con inflación? Sí, a ver, en Arica la verdad es que las tarifas no están reguladas. Por lo tanto, no aplica para el caso de Arica. Sí aplica para la región metropolitana, porque en la región metropolitana hay finalmente un contrato entre el Estado y privados y ese contrato sí establece una regulación de tarifa. En el caso de la mayoría de las regiones en Chile, más bien lo que hay es simplemente oferta y los gremios establecen una tarifa sin intervención del Estado. Yo me refiero, ¿cómo se habla con un ciudadano que hay que decirle que hay que sincerar algunos precios? No particularmente, este caso es el transporte público, pero hay otros temas que hay que sincerar. Bueno, hay que hacerlo bien. Hay que hacer cosas, a ver, más en lo general, hay que hacer cosas a veces impopulares. Sí. Ya ese es el llamado, en el fondo, que siento yo que hace el presidente. Mira, no solo hay que hacer cosas impopulares, no hay que mentirle a la gente. Y eso creo que es mucho más importante. Es decir, uno tiene que contar la firme de la situación. Sería fácil levantar banderas de cosas que de repente no van a pasar, pero creo que estando en el gobierno, teniendo la responsabilidad de Estado que eso significa, hay que hablarle con la verdad a la gente. Yo espero de parte del presidente, porque lo conozco, que él se va a comportar de esa manera. Ahora, hay una oposición completa, perdón, el oficialismo, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, que usted también los conoce, ¿se va a comportar de esa manera? ¿Confía? Bueno, yo aquí hago un llamado primero a la unidad de todas las fuerzas progresistas para que avancemos en nuestra agenda, pero la unidad requiere responsabilidad. Es decir, creo que aquí hay que acompañar los momentos difíciles también. Y yo espero que en esto se escuche al presidente. Hay una responsabilidad de Estado. Este es un gobierno que tiene responsabilidad fiscal. Este no ha sido un gobierno irresponsable económicamente. No hay ninguna medida de irresponsabilidad económica de este gobierno, ninguna. Es un gobierno que se comporta a la altura, es un gobierno que entiende el momento histórico que estamos viviendo difícil. Seguramente hubiese sido difícil gobernar a quien gobernara. No es un problema solo de un signo de amarillo, rojo o azules. Gobernar a quien gobernara es un momento difícil y por lo tanto, digo, llamado a la responsabilidad que el gobierno lo ha tenido y esperemos que aquellos que estamos en el Congreso tengamos la misma estatura y nos comportemos a la altura. Si hay parlamentarios oficialistas que empujan mantener congeladas las tarifas del transporte público, que es un tema muy sensible en la población, ¿usted siente que traiciona a su gobierno? A ver, no lo pondría en esos términos. Creo que el ministro de Transporte lo ha dicho claramente. Aquí se va a estudiar una medida que se va a anunciar pronto, pero que va a ser una medida gradual, que no va a ser de un día para otro y que no va a golpear
de manera significativa a los bolsillos de los chilenos. En ese marco, entendiendo que hay un gobierno que tiene una realidad enfrente, que es una realidad económica difícil, pero que quiere hacerlo gradual y de manera inteligente para que esto no golpee a las familias chilenas, yo digo, los que estamos en el Congreso tenemos que entender y dialogar. Tiene que ser muy luego esto, porque el año ya tiene que ser pronto. Sí, el gobierno lo está estudiando y lo anunciará prontamente, pero yo digo a los parlamentarios, no vendamos ilusiones sobre lo que no podemos hacer. Seamos realistas en lo que podemos hacer, enfrentemos juntos como país. Mire, quiero decir lo siguiente, termino con esto. Hace un tiempo atrás, cuando estaba la crisis muy dura en Europa, me encontré con el primer ministro de Holanda, quien me dijo lo siguiente: en este país, cuando hay dificultades económicas, todos nos apretamos el cinturón y por lo tanto llegamos a un acuerdo entre empresarios, trabajadores y gobierno para que no hayan despidos. Y entonces lo que hicieron fue congelar, incluso reducir los sueldos, para que en las empresas privadas también no se cortara por despedir, no se optara por despedir. Un acuerdo nacional entre las dirigencias sindicales, los empresarios y el gobierno. Entonces yo digo, cuando hay momentos difíciles, sobre todo en momentos difíciles, el país tiene que tener unidad nacional para avanzar. En eso estamos. Espero que escuchen el llamado, aunque sé que es difícil, hay algunos que están de repente demasiado apasionados con su idea y no son capaces de escuchar, pero confío en que en la oposición hay un sector mayoritario que es razonable y que quiere también que al país le vaya bien. Vlado Merozovic, presidente de la Cámara de Diputados, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Bien, muchas gracias a ustedes. Gracias, Matías. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Ya estamos el de domingo en la mañana. Guillermo Ramírez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo estoy en vía pública. También sirve. ¿También sirve? Sí, se repite, ¿no? Sí, absolutamente. Muy buenos días. Buenos días, Gracias Matías. Por estar aquí. Quedaron para los dos programas. Daniel Núñez, muy buenos días. Gracias por estar aquí también. El senador del Partido Comunista está con nosotros. Paulina Bodanovich, Paulina, buenos días. Hola, muy gracias por estar aquí. Y Francisco Chaguán. Francisco, muchas gracias por estar aquí. Como el tiempo es oro y tenemos más invitados y apremia, quiero ir rápidamente al acuerdo. Porque aquí hay varios que están en el acuerdo, están conversando del acuerdo constitucional. Algunos dicen que estamos en la recta final, otros dicen que no va a haber, siempre los descreídos. ¿En qué estamos, Paulina Bodanovich? ¿Es verdad que hay un borrador de acuerdo que en algún momento lo van a dar a conocer? Yo creo que hay varios borradores. ¿Pero hay algún borrador que ya están todas las firmas? ¿Es así? No. ¿No? No, pero hay ya conversaciones avanzadas. Yo creo que el diálogo que hemos tenido ha sido fructífero y que falta acercar algunas posiciones, pero me preocupa sí que he escuchado de algunos sectores que ya estaríamos mejor reformando la Constitución y eso yo creo que es complicado. Porque si hay un acuerdo que está cimentado dentro de esta mesa de diálogo en la que participamos, al menos tú también has ido, Daniel, alguna vez, ¿no? Por eso, de acuerdo, todos. Claro, todos pero la Claudia Pascual, la senadora Pascual, en fin. Si hay algo que está cimentado es la voluntad de tener una nueva Constitución y dentro de las bases que trabajamos como límites, digamos, para el actuar del órgano constituyente está establecer un Estado social y democrático de derecho. Y creo que eso es imposible de hacer en esta Constitución que tenemos hoy día. No podríamos reformar la esencia de la Constitución del 80. Francisco Chaguán, si contrastáramos, así como los médicos miran las radiografías, y miráramos dónde están las diferencias hoy día. Busquen las diferencias para llegar al acuerdo. ¿Cuáles son? Primero quiero decirte que nosotros hemos avanzado de manera sistemática en cumplir nuestra palabra empeñada. La propuesta de bases, que son los principios orientadores del proceso, surgieron desde Chile Vamos, desde Renovación Nacional y desde los socios de coalición. La propuesta respecto del árbitro para hacer vinculantes justamente esas bases también surgieron desde acá y ha habido buena voluntad respecto a todos los actores. Hemos hecho una propuesta además respecto a cuál debiera ser el mecanismo. Y hemos tenido, curiosamente, mejores reuniones bilaterales que las reuniones de asamblea de los presidentes de partido. Y yo diría que hay más interés de algunos de hablarle a sus respectivas audiencias que finalmente entender que acá tenemos una responsabilidad con Chile y tenemos que cerrar. Ya, pero dígame, ¿cuáles son los... ¿Qué falta? Llevamos 2 meses y la gente se desengancha, pierde tracción esto. Uno de los temas dice relación en cómo somos capaces de combinar 3 elementos que para nosotros son claves. 1, participación ciudadana. 2, legitimidad democrática. 3, experiencia de los especialistas. Y esos son los 3 elementos en que nosotros hemos tratado de generar
un acuerdo. Y yo quiero hacer un llamado de atención. Hay que terminar con las caretas de este juego de caretas. ¿De qué se refiere? No, este juego de caretas porque en las reuniones bilaterales tenemos avances sustantivos y la verdad es que cuando llegamos a las reuniones de asamblea entendemos que acá eso no se produce porque hay versiones distintas. ¿Tiene Entonces, la misma percepción Guillermo Ramírez? Que hay un discurso en privado, otro en público, uno en reuniones chicas y en empleadas. Bueno, eso siempre pasa en las negociaciones. A mí lo que me preocupa es que veníamos avanzando muy bien, se ha mantenido siempre un muy buen tono. Eso es bueno. Paulina y yo quiero destacar también que el tono de la Paulina, sí, el tono de la Natalia, ha sido extraordinario y hemos podido terminar un acuerdo también con partidos de Bueno, pero espérate, entonces hemos ido avanzando, está el tema de los principios constitucionales, el tema del árbitro, pero cuando llegamos al tema del mecanismo, esto se entrampó. Hace 3 semanas, cuando empezamos a plantear nuestras propuestas en la mesa, los partidos de gobierno propusieron una convención de 100 personas, con una participación de los expertos que nosotros considerábamos que era más bien decorativa. Y lo que ocurrió en la propuesta del viernes, yo de hecho cuando el viernes estaba bajando al centro manejando, prendí la radio y estabas hablando tú en tu programa de radio y tú decías, bueno, viste que la izquierda dijo 100 y Chile Vamos dijo 50, va a haber algo entre 50 y 100. Tuviste razón, nos ofrecieron 99. Entonces uno dice, bueno, ahí hay... Y de nuevo el tema de los especialistas o los expertos meramente decorativos van a ser un pretexto que no es vinculante. O sea, para eso tenemos el texto de la presidenta Bachelet. A mí me generó frustración. ¿Qué quieres que te diga? Y creo que a algunos sectores, no a todos, porque no quiero decirlo así tan bruscamente, pero a algunos sectores de la izquierda les cuesta entender que la intransigencia es un mal camino. Eso ocurrió en la convención y fracasó. Boric de primera vuelta se dio cuenta que no había que ser así, que había que ser más flexible y le fue mejor en segunda vuelta. Yo creo que si la próxima propuesta de la izquierda en 2 semanas más es 98, entonces esa intransigencia puede hacer fracasar también las negociaciones y eso es lo que nosotros no queremos que ocurra. Daniel Núñez, ¿hay alguna posibilidad que tengamos un cabildo, una nueva convención o cual sea el cuerpo, el nombre que se le ponga, que tenga alguno de sus miembros no elegidos? Es decir, por ejemplo, que se designe expertos o ustedes están intransablemente en que sea el cuerpo completo elegido por votación popular. Mira, a nosotros nos parece que el criterio de la elección popular es algo fundamental. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso le otorga legitimidad. Ahora, expertos en este proceso hay un acuerdo con los árbitros, es un equipo bastante amplio, pero yo creo que la reflexión de fondo es, obvio que para que haya acuerdo todos tenemos que ceder, ¿ya? Y en eso la alianza oficialista es una propuesta, pero yo también quiero poner el tema también en que los otros actores cedan. Yo no quiero decir apuntar con el dedo a este partido o el otro porque no tiene mucho sentido, pero mira, yo creo que acá al final, pongamos en un escenario que no hay acuerdo, ¿ya? Por las tensiones, por las posiciones extremas. ¿Saben quién más va a ganar con eso? O sea, va a perder la democracia en Chile, va a perder la política, toda la institucionalidad, y al final lo que puede ocurrir es que esto se vaya por 2 vías. Por la vía de una mirada a los Bukele en El Salvador, donde la cosa revienta con un líder que manda toda la institucionalidad, entre comillas, al carajo, porque la gente ya no cree que el mundo institucional y los políticos sean capaces de ponerse de acuerdo, o con otras posturas de ese tipo. Entonces, yo creo que eso perjudica a Chile Vamos, obviamente perjudica... ¿Hay alguien buscando ese escenario? A la alianza de gobierno. Entonces, Daniel, ¿hay alguien que tenga el incentivo de llevar las cosas al carajo, citando al senador Núñez? Yo creo que hoy día los que tienen el incentivo de llevar las cosas al carajo, y eso lo vimos en la Cámara de Diputados, en la votación de presupuestos, son los republicanos y en cierta medida, en menor medida, el Partido de la Gente. Y yo lo lamento, y yo lo quiero decir con mucha franqueza, se lo digo aquí a Francisco, a Guillermo, que en la Cámara de Diputados, en la votación de presupuesto, Chile Vamos haya bailado al ritmo de la música que le pusieron los republicanos. ¿Y sabes por qué, Matías? Lo que yo estoy diciendo tiene base, no es algo artificial. Porque ellos firmaron un acuerdo. El diputado Miguel Mellado, el diputado Gastón Fonmuelle, pero firmaron un acuerdo, un protocolo que se comprometían a agilizar la votación del presupuesto, incluyendo las materias de seguridad ciudadana, y lo hicieron un viernes. Y 48 horas después, en la Cámara de Diputados, rechazaron toda la partida de seguridad ciudadana. Entonces, yo te hago una pregunta. O sea, si yo firmo un acuerdo y 48 horas después lo desconozco, ¿tengo la credibilidad entonces para que hablemos de la nueva Constitución? Guillermo Ramírez, ¿la UDI bailando al ritmo del Partido Republicano? Absolutamente no. Yo atribuyo las palabras del senador Núñez al hecho de que él no estuvo ahí. ¿Qué quieres que te diga? Pero yo estuve en el protocolo de acuerdo, si lo firmé, Guillermo, sí, disculpa. pero tú estás acusando no lo que ocurrió cuando se firmó el protocolo de acuerdo, sino lo que ocurrió en la Cámara de Diputados después. Y ahí no estuviste. Bueno, ese es el punto controversial. No, absolutamente no. Nosotros hemos
hemos tenido posturas afines en algunos temas y hemos tenido abiertas confrontaciones en otros. Y así va a seguir siendo. Vamos a seguir teniendo acuerdos en algunas materias con el Partido Republicano y el Partido de la Gente y vamos a ser muy distintos también en otras materias como tiene que ser. Cada partido aquí tiene sus propias convicciones y nosotros hemos dado muestras de que actuamos según las propias. Una de las mayores muestras de eso es el hecho de que estemos discutiendo el tema constitucional. Bueno, yo quiero coincidir con lo que plantea Guillermo y además quiero hacer un llamado también al gobierno. Haber elevado tan solo un 2% del presupuesto en Carabineros, un 0,8% en la PDI y un 0,3% en la Fiscalía es no entender que la primera prioridad nacional es la seguridad ciudadana. Segundo, en materia, y esto lo digo como presidente de la Comisión de Salud del Senado, que estoy trabajando junto con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, nosotros queremos volver a insistir en el gobierno. Inicialmente habían propuesto un aumento de 100 pesos para el per cápita. Logramos doblarle la mano a la DEPRE y llegamos a 10.000. Yo espero que en el Senado, tal como hoy día tenemos movilizado a los funcionarios de la atención primaria, es fundamental llegar a 10.135 para que al término del gobierno lleguemos por lo menos a 13.000, porque si el corazón de la reforma en salud para este gobierno va a ser la universalidad de la atención primaria, se requiere disminuir las brechas, mejorar la resolutividad, mejorar las derivaciones y ciertamente hacerse cargo también de un sistema de integración en materia de términos de las listas de espera, términos de las listas de espera. 624% aumentar la lista de espera. No. Pero es que esta cifra que tenemos que conversar esta cifra no la conoces. 624% aumentó la lista de espera para las atenciones en cáncer. 1 millón de personas para un procedimiento. Es que hay una cosa que yo sé que le toca a Paulina, pero yo solo quiero decir una cosa. Lo que yo no puedo entender, ¿ya? Que tú describes una serie de cosas que hay que mejorar o cambiar en el presupuesto, ¿ya? Lo que yo no puedo entender es cómo entonces ustedes firmaron el día viernes antepasado, un protocolo de acuerdo con el gobierno, en que decían, estamos de acuerdo con estos puntos. El protocolo decía cosas que ustedes demandaron y que se corrigieron en materia de seguridad, y lo firmó el senador García Ruminot de tu partido, lo firmó el diputado Miguel Mellado, y después van y votan en contra. Entonces, discúlpame, Francisco, pero yo creo que en la vida todos tenemos un marco de seriedad. Si ustedes tenían esas diferencias profundas con el presupuesto del gobierno y creen que en la comisión mixta no se corrigió, no firmen un protocolo de acuerdo. Y lo mismo se lo digo a ustedes, porque el protocolo de acuerdo lo encabezó por el lado de ustedes el senador Coloma, también lo firmó. Entonces, bueno, ¿cómo? Creemos que hay que hacer un esfuerzo adicional. Presidente de la Comisión de Hacienda. Paulina. Mira, yo creo que siempre es interesante la discusión del presupuesto, pero hacerla con una perspectiva global. Cuando se dice que se aumentó solo un 0,8 en la Fiscalía, la verdad es que, mira, la Fiscalía y el Ministerio Público, hoy día que estamos a puertas de que los senadores tengan que decidir quién va a ser el nuevo fiscal nacional o la nueva fiscal nacional. Creo que es una institución que claramente no ha dado el ancho, que tuvo una inyección de recursos importantes en el gobierno de la presidenta Bachelet, de 40.000 millones en su momento, y que no dio los resultados que se buscaban, que hubiera inteligencia interna, que se pudiera hacer un trabajo de persecución del crimen organizado, que ya era un problema hace 8 años. Por lo tanto, aquí no solo son recursos lo que hay que poner, y creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo enorme por entregar los recursos para seguridad. En el gobierno del presidente Piñera no hubo estos incrementos. Entonces, hoy día, como la guitarra famosa del senador Chaguán, cuando ellos tenían la guitarra, tampoco la tocaron. No, porque teníamos oposición en el Senado, en la Cámara de Diputados y en el Senado, sí. Bueno, y ahora imagínate, estamos peor. Entonces, lo que quiero decir es que cada gobierno le toca enfrentar momentos distintos. No podemos comparar tal vez el gobierno de Piñera con la pandemia, con este gobierno que también tiene una crisis económica. Son distintos momentos. Las prioridades del gobierno están resumidas en los 3 ejes que tiene este presupuesto, que son seguridad económica, seguridad ciudadana y seguridad previsional, que son los 3 problemas más graves de la gente. Si la señora que está en la casa, que tiene una pensión de 60.000 pesos, no quiere que le demos una pensión que alcance una PGU de 250.000 pesos, por supuesto. Eso es lo que busca este gobierno y lo que buscamos todos los que estamos participando de esto. Y debiera ser ese el enfoque que todos le diéramos. Todos queremos llegar a acuerdo. Todos queremos llegar a acuerdo. Y no estar en este pirquineo. Todos queremos llegar a acuerdo. Todos le quieren sacar una chica. Todos dicen que llegan a acuerdo, pero están costando los acuerdos. Queremos llegar a acuerdo a tal punto que nosotros enviaremos de los partidos de oposición a nuestros representantes a la reunión el lunes con la ministra. Pero queremos señalarle lo siguiente, ministra del Interior. Pero queremos señalar lo siguiente. No es comparable la situación que tuvimos en el gobierno anterior, donde hubo una oposición que obstruyó. Mira, 17 discusiones inmediatas a la ley de Sistema Integrado de Inteligencia. 17.
entre 15 y 17. ¿Qué ocurrió? Se tuvo que censurar a la presidenta de la comisión para que finalmente se pudiera despachar Francisco, el proyecto. mira, pero perdona, entonces, que te hemos ¿qué es escuchado harto rato. lo que nosotros queremos pretender? Vamos al punto. No, lo que yo quiero señalar es que nosotros tenemos la mejor disposición en llegar a acuerdos en materia de seguridad. Y si hay una agenda robusta del gobierno en materia de seguridad, los votos de RN van a estar. Daniel. Ya, yo creo que yo valoro la disposición, yo sé también, me imagino, va a estar presente la UDI, pero yo primero quiero pedirles con mucha sinceridad, y no voy a volver a citarlo para no generar molestia, pero si van a un debate con el gobierno por un acuerdo, ¿ya? Y van a firmar algún tipo de compromiso, yo les pido que lo respeten y lo cumplan, ¿ya? Porque en la Cámara, en la comisión mixta, yo tengo la opinión, la convicción que lo que ustedes firmaron y acordaron en un protocolo, después no se cumple. Podemos después discutir por qué. Yo tengo mi interpretación, creo que tiene que ver con la presión que ustedes tienen desde la extrema derecha, y esa presión, cuando es muy fuerte, los hace caer. Tengo el temor que en un acuerdo constitucional pueda pasar lo mismo, pero en relación a lo que tú decías, Francisco, yo creo que sería un buen gesto, ya que hablamos de gesto. Bueno, ojalá antes de que vayan a la moneda mañana puedan comprometerse a dos cosas que para nosotros son parte de la ética de la sociedad democrática. Por lo menos comprométanse que vamos a reponerle el presupuesto al Museo de la Memoria. Aquí hablábamos de lo que es la ESMA en Argentina, que es un museo de la memoria de las torturas que hicieron la dictadura argentina. Ya fue ver la película de 1985, impactante lo que relata. Ninguno de ustedes habla del Museo de la Mala Memoria, ¿no? No, ¿eh? Bueno, pero no, porque escuchamos un diputado decir eso. El presupuesto del Museo de la Memoria, es de todas las instituciones. Es que está bien, pero el Museo de la Memoria se cayó porque hubieron votos en contra de RN y de la UDI y también del Instituto de Derechos Humanos. Entonces, yo les pido ese gesto porque eso es parte también de los avances civilizatorios que tiene la humanidad, que tiene Chile. Entonces, si eso está en cuestión, queda para el futuro. Sobre el tema de los acuerdos que dice Daniel, yo pediría bajar un poquito la ansiedad. La ley de presupuesto es distinta a las otras leyes. Mira las etapas, Matías, como son. Primero, mixta, Cámara, Senado, Cámara, mixta, Cámara, Senado. Así se tramita la ley de presupuesto. Son 7 etapas. Que la ley más importante esta semana terminamos la segunda etapa. Entonces, hay un protocolo firmado en la primera etapa que se va a cumplir. Entonces, tú quédate tranquilo, Daniel, se va a cumplir. Si en la segunda etapa, en el debate, porque la idea es debatir, si en el debate hubo posiciones, algunas de ellas airadas, en que se manifestaron diferencias fuertes, por ejemplo, por el tema de seguridad, que nosotros estamos convencidos de que el gobierno no está haciendo lo que hay que hacer para mantener la seguridad en Chile. Bueno, eso se refleja en cosas que pasaron en la discusión de la segunda etapa, pero hay un acuerdo, y por lo menos por la UDI, ese acuerdo se respeta. Para que quede súper claro. Estamos en la segunda etapa de 7, ¿vale? Entonces, al final, cuando salga la ley de presupuesto, el acuerdo que se firmó en esta primera etapa, que es de público conocimiento, que está publicado en todos lados, se va a cumplir. Eso es lo primero. Pero hay cosas que no están en el acuerdo, que son objeto de debate, y eso obviamente que a veces es un debate airado, y a mí personalmente el tema, perdón que lo diga en estos términos, me calienta. Porque es un tema de orden público que yo creo que hoy día es lo más importante en Chile, y el gobierno no ha estado a la altura en materia de presupuesto. Perdón que lo diga así. Eso por un lado. Y segundo, respecto al tema de los acuerdos. Nosotros hemos tendido la mano, pero simplemente nos han pegado un portazo en materia de acuerdos grandes. Voy a poner un solo ejemplo. En materia de PGU, que es la política pública más importante que hemos hecho entre todos en el último tiempo, nosotros propusimos lo siguiente: que el gobierno separe la PGU del proyecto de pensiones. Lo votamos en noviembre o diciembre. La reforma tributaria pretende recaudar 5 veces lo que se requiere para la PGU. Entonces, bastaría con aprobar, por ejemplo, el tema del royalty minero, más algunas cosas de elusión, o sea, una ley corta tributaria, y queda financiada la PGU. O sea, la podemos tener financiada en diciembre para pagarla en enero. Pero el gobierno... Veamos, yo te aseguro, Daniel... El senador Gaona, en la región de Coquimbo, anunció que votaba en contra. Termino con esta frase. Termino con esta frase. No te quedes con este ejemplo. Quédate con lo general, que es que la reforma tributaria pretende recaudar 5 veces lo que se requiere para la PGU. Te prometo que en el 20% que se requiere de reforma tributaria podemos llegar a un acuerdo rápido. ¿Con royalty? Noviembre, diciembre. Porque el senador Núñez dice que yo creo que es muy importante depende que sea de los términos, con royalty. pero si es como en todo, pues, Matías, depende de los términos en que se hable. Si me dice royalty que va a transformar a Chile en el país más caro de todo el mundo para invertir en materia minera, obvio que eso no. No es así. Pero entonces, está bien, lo que estoy tratando de transmitir es que existe una salida para un acuerdo y el gobierno ni siquiera se ha animado a explorarlo. Entonces, así es muy difícil avanzar. Y nosotros seguimos con la oferta sobre la mesa y le pedimos al gobierno que lo vea, pero en serio. No simplemente este debate por la tele de empezar a calificar intenciones, de por qué se está haciendo esto. ¿Usted siente que hay una mesa yo creo y nosotros vamos a participar? Que hay una política tributaria que se ve en su globalidad, que es la forma en que se ha presentado la reforma tributaria. Empezar con esta teoría del salame y sacar 2 lonjitas
y cubrir una parte de las necesidades, porque efectivamente la PGU requiere ese financiamiento que viene en la reforma tributaria, pero también hay otras tantas necesidades del país que se requiere financiar con otras políticas públicas que vienen incluidas dentro de la reforma tributaria. Entonces, necesidades hay siempre, Paulina, sí, pero no podemos subir los impuestos al infinito. No, pero porque nadie está la necesidad planteando es muy aquello. malo para subir impuestos. Y podemos discutir si ese impuesto es necesario cambiarlo. Lo que no corresponde es que se le objete al gobierno una política completa de reforma tributaria. Pues queremos ayudar al gobierno a sacarlo adelante. Pero ayúdanos discutiendo el proyecto y aprobándolo. Introduciendo las indicaciones. Todos los proyectos se pueden indicar. Y respecto del tema de seguridad ciudadana, yo creo que un tema es objetar si los recursos son suficientes o no. Siempre los recursos pueden ser más. Pero aquí hay una decisión política del gobierno que se ha demostrado con hechos concretos de incentivar y mejorar la persecución criminal con las policías, con el direccionamiento que se está dando. Hay diligencias que han dado buenos resultados. Hay una dirección del gobierno en ese sentido. Entonces yo creo que eso es una cosa importante de destacar, que el gobierno tiene una decisión política importante. Y para terminar, creo que los guarismos son una cosa. Me encanta esa palabra de los guarismos. Siempre la quiero usar y no encuentro cómo. Ya. El guarismo es una cosa y los principios son otras. Pero ellos dicen que hay, así interpreté, que hay más oferta de diálogo que diálogo real. Eso dice Guillermo Ramírez. A ver, mira, poner el acento en el tema de derechos humanos. Yo creo que todos los que estamos aquí concordamos en que la política de derechos humanos de los distintos gobiernos es necesaria, ha avanzado. Se estableció el Instituto Nacional de Derechos Humanos con un directorio transversal. El Museo de la Memoria también tiene una finalidad muy importante, así como los otros sitios de memoria, que yo creo que eso constituye un mínimo ético para todos nosotros. Y cuando hay gente que con sorna se refiere a los detenidos desaparecidos, eso yo creo que tiene que ser calificado por todos nosotros. Ninguno de los presentes. No, Ya, ninguno. María, pero yo creo que por eso digo que los guarismos son una cosa y los principios son otra. Porque tú puedes decir que se le está dando poca plata o mucha plata. Pero lo que no puede pasar es que se objete la necesidad de tener una política de Estado en materia de memoria, de reparación y de promoción de los derechos humanos. Porque si no, el nunca más que hemos hablado tanto, ¿usted está de acuerdo con eso, Guillermo? No va a resultar. ¿Está de acuerdo en eso? Que no se puede poner en duda la necesidad de la memoria. Lo mismo que decías tú, mira, yo creo que una base... Estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? 100%. ¿Y qué siente cuando un republicano, que no es la UDI, habla del Museo de la Mala Memoria? Yo creo que uno no puede expresar de esa manera distintas interpretaciones de la historia. Porque dentro del Congreso, además, hay personas que han estado directamente son víctimas directas, dañadas por las violaciones a los derechos humanos. Yo en particular hice una amistad bastante importante con Tucapel Jiménez, que ya no está en la Cámara. Y claro, cuando uno se pone en los zapatos de diputados como él, para poner un ejemplo no de hoy, uno dice hay ciertas cosas que no se pueden decir por respeto, no por cobardía. Por respeto. Sí, pero Daniel, disculpa. Entonces, yo creo quería opinar algo. Lo que podríamos sacar de esta, como conclusión de esta conversación, que yo valoro las palabras de Guillermo Ramírez, de la UDI, de Francisco Chaguán, que lo debo sentir, bueno, entonces hagamos un gesto comprometiéndonos, independiente de las diferencias que tengamos en materia de seguridad ciudadana. Ojo, yo no quiero impedir el debate. No hay que mezclarlo. A votar a favor del presupuesto del Museo de la Memoria, por ejemplo. A votar a favor del presupuesto del INDH. Sí, es que esta es la señal que al final queda. Porque cuando se rechaza un presupuesto... ¿Por qué no? A ver, yo digo que veamos el contrapunto. Daniel, déjeme ver el contrapunto. Hay que ser coherente entre la palabra y la acción. Pero más que comprometerlos a votar el presupuesto, yo quisiera como un compromiso y un reconocimiento a la necesidad de esta política de Estado. A ver, déjenlo que aquí están los dos parlamentarios de oposición. ¿Compromiso? Primero señalar que nosotros consideramos que la política de memoria respecto del respeto y la promoción de los derechos humanos es absolutamente insustituible y por tanto nosotros vamos a apoyar efectivamente que nunca se valide la violencia como método de acción política, ni antes del 73 ni después del 73. Y por supuesto, creemos que los países sin memoria están condenados a repetir. Bueno, y por pero tanto, van a votar nosotros, a favor del presupuesto del Museo de la Memoria, porque Guillermo quiero que Guillermo también... Lo que pasa es que a mí esta forma de plantear la discusión me parece completamente inadecuada.
Pero estamos Porque votando presupuesto, pues, Guillermo, ¿cómo lo podemos plantear entonces? O sea, tú estás ahí en el Congreso, tenés que votar. Y tenés que votar el presupuesto del Museo de la Memoria, del Museo de la Memoria. Se rechazó. Entonces tú dices, es que no nos pueden emplazar a que votemos a favor. Pero si es obvio, porque estamos votando presupuesto, es algo concreto, que sin plata el museo no funciona y tiene que cerrar. Si me dejas terminar, quizás vas a Guillermo, saber lo que por quiero favor, decir, perdón, porque perdóname, estás diciendo algo que no he dicho. Encuentro que es totalmente inadecuada la forma de plantearlo, porque la razón por la cual se rechaza, por ejemplo, el presupuesto del INDH es porque hoy día hay dudas acerca de cómo ellos rinden sus platas y del control que efectivamente ejerce la Contraloría sobre el INDH. Entonces, yo puedo encontrar que el Banco Central es clave en la institucionalidad del país, pero eso no me da a mí argumentos suficientes para decir que el Banco Central está por sobre la ley, por sobre el control administrativo. Entonces, cuando nosotros rechazamos... ¿Hay irregularidad en el INDH? Pero es que, y al día siguiente salió la directora del INDH a tratar de despejar el aire respecto de este punto. Si ese es el punto de discusión. Sí, pero eso entonces, no es verdad, cuando yo me siento acá, Guillermo, porque no yo es verdad. voto en contra el presupuesto del INDH, lo volvería a hacer, porque hoy día hay dudas acerca de cómo se gasta esa plata, cómo se rinde y quién la controla. No tiene necesidad. Entonces, que a mí Daniel Núñez se me sienta al lado y me diga es que esto refleja una falta de compromiso con los derechos humanos, perdón, me parece que no es la forma de plantear. Ustedes no ponen en duda la necesidad. Espera un segundo, verdad. Daniel. Ustedes no ponen en duda la necesidad de tener memoria, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Museo de la Memoria. Por Eso supuesto, no está en por supuesto que no es lo que estamos cuestionando. Y en el caso particular del INDH, que es el que más me importa. Daniel, ya va usted, deje que termine, pero los dos no se escuchan. En el caso del INDH, que es lo que a mí más me importa, creo que esa es una institucionalidad que tiene que mejorar mucho respecto de la mirada que tiene sobre los derechos humanos. Tiene que existir, pero tiene que mejorar mucho. Y aparte de eso, en este caso, en esta discusión coyuntural particular, hay dudas acerca de los temas de las platas. Y lo que estamos aprobando es el presupuesto. Daniel, Guillermo, es que yo creo que acá también tenemos que tener algo de rigor. O sea, a mí no me parece serio que tú digas que rechazaste el presupuesto del INDH porque tenías dudas respecto a cómo se gastaba. Primero, porque ustedes tienen la facultad de proponer indicaciones de información, es decir, que son admisibles. Todo lo que tú quieras de información respecto a cómo se gastan las platas, los sueldos, tú lo pides, se vota y se aprueba. No hay ninguna indicación de información que se rechace. En segundo lugar, si tú no lo compartes y tus dudas son más profundas, se firmó un protocolo el día viernes. Daniel. Pero escucha, en ese protocolo se dijeron, perfeccionemos cosas y se dijo, tenemos dudas respecto a esto, hagamos una auditoría de la Contraloría. ¿Por qué no propusieron el protocolo hacer una auditoría de la Contraloría? Lo que pasó, Guillermo, es otra cosa. A ustedes los republicanos los pautearon, les instalaron el debate y reaccionaron a tonta y a loca votando en contra. Daniel, esa es la verdad. O sea, pero si el pero criterio que no estás digas algo que proponiendo, no tiene sustento, Guillermo. el Si criterio que todos estás sabemos proponiendo ni ustedes siquiera lo tienen- aplicas tú, Daniel. Pero Cuando tú tienes dudas de cómo se gasta la plata, ustedes votas en tienen contra. Y volvemos. Hay mucho tema que discutir. Hablemos de buenas noticias para los clientes RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo porque también se encarga de que las solicitudes de vacaciones sean notificadas y procesadas inmediatamente. Qué útil, ¿no? RexMás sabe mucho y te puede ayudar. Conoce más en rexmas.com. Transporte público, tarifas congeladas. El presidente de la República llamó a su coalición a actuar como tal, como una coalición de gobierno. ¿Hay espacio para poder abrir, aunque sea un poco y gradualmente, las tarifas del transporte público con lo que significa y lo sensible que es para la población, Paulina? Mira, yo en este punto creo que hay que remitirse a lo que diga el ministro. Ahí hay un panel de expertos. Estas son cosas bien técnicas. Yo entiendo la sensibilidad que tiene para la ciudadanía el hecho de que se pueda incrementar el costo. Y creo que hay un tema que pasa bien inadvertido, que es el poco cumplimiento, para decirlo en positivo, la alta evasión que hay en el transporte público. Yo creo que eso es algo que hay que preocuparse, no solo por los costos que tiene asociado al sistema, que de por sí está desfinanciado. El sistema de transporte público metropolitano requiere inyección de recursos del Estado permanentemente. Pero sí, yo creo que como en las obligaciones de la ciudadanía, creo que se naturalizó que la gente no pague esto. Y yo entiendo que hay un problema de fondo social, pero que tenemos que también abordarlo. Yo me acuerdo cuando yo andaba en micro y uno mandaba la plata para adelante y te volvía el vuelto con el pasaje. ¿Ah? Y eso hoy día probablemente a la mitad de la micro alguien se quedaría con el vuelto. ¿Ah? Entonces,
creo que tenemos que incentivar eso y también distinguir. Hay quienes no pueden pagar y que requieren ayuda, pero hay otros muchos que sí pueden pagar y aprovechan la situación. Sí, a mí me tocó negociar durante el gobierno del presidente Piñera como presidente de la Comisión de Transporte el congelamiento de la tarifa y la tarifa especial para los adultos mayores, a las personas mayores. Si hay que hacer ajustes, esos ajustes deben ser graduales, porque efectivamente estamos viviendo una situación bastante compleja y se requiere acompañamiento a las familias, pero ciertamente lo que planteaba Paulina es fundamental. Tenemos que hacernos cargo de la alta evasión que hoy día tenemos fundamentalmente del transporte regulado, y eso yo diría que es la piedra angular. Pero además quisiera señalar, porque estamos en la ronda final, que acá el esfuerzo que le queremos pedir al gobierno en este martes, miércoles y jueves, que es la discusión de la ley de presupuesto, es que la pensión garantizada universal pueda pagarse a partir de enero, y para eso se puede hacer un esfuerzo, incluso sacando adelante rápidamente parte de la reforma tributaria. Segundo, en educación tenemos una bomba de tiempo, básicamente porque tuvimos 50.000 estudiantes que no se matricularon, estos los 227.000 que están fuera del sistema y con deserción escolar, y 9 de cada 10 estudiantes no conocen el alfabeto, y por tanto tenemos un problema. En salud, llegar a 10.000. Es que ya dijo salud, no podemos más, porque es que tiene que hablar seguridad ciudadana tenemos que fortalecer. Va a dejar al otro sin hablar si no le damos el tiempo. Adelante. Daniel Núñez, congelamiento de sí o sí, no hay otra salida política, y comprensión del gobierno. Las declaraciones que han dado los ministros al respecto en los últimos días dan bastante más tranquilidad. Hablaron de que esa vía alza va a ser gradual, va a ser acotada, y yo creo que esto será un contexto en que además el presidente también ha puesto la alerta de que el gobierno en el presupuesto contempla medidas para paliar el alza, porque no solo el problema del transporte público, lo más grave es el alza en el costo de la vida, particularmente la canasta de alimentos. Entonces, desde ese punto de vista nosotros estamos tranquilos, pero yo no solo he llamado atención. A mí me preocupa lo que pasa con el transporte público en regiones. Aquí estamos discutiendo en Santiago, sí, todo lo que... Pero en regiones, Matías, en mi región, la región de Coquimbo, no tenemos transporte público. Hay una micro que pasa tarde, mal y nunca, y el pasaje está desregulado. Entonces, ojo, porque queremos resolver el problema de Santiago, pero también yo le pido al gobierno que le ponga atención a lo que pasa con el transporte público en regiones, porque no debe ser cosa que este debate sea solo mirando la capital y deje votado el resto de Chile. Guillermo Revería, ¿es posible mantener el congelamiento de las tarifas por otro año más? Bueno, este es un nuevo cambio de opinión, otro más del gobierno, porque los mismos que consideraban que evadir se justificaba y era razonable porque se iba a subir la tarifa del transporte público, hoy ya están planteando subirlo, de manera gradual, como tú quieras, pero están planteando subirlo. O sea, antes subir el transporte público era legítimo, hoy día es una necesidad. Y efectivamente es una necesidad. Yo igual valoro el cambio de opinión del gobierno, porque yo siempre prefiero que cuando alguien está en un camino errado, prefiero que cambie al camino correcto a que se mantenga obstuso en el camino errado. El gobierno está cambiando al camino correcto. ¿Y por qué el camino correcto? Porque aquí los que están financiando de manera completamente injustificada el pasaje son las personas de regiones, porque esto es un chorro de plata, millones de dólares que van a parar solamente a los santiaguinos, y al final es porque hay muchas personas que evaden. Yo te aseguro que si cada uno pagara su pasaje, no habría que subir el costo del transporte público. Entonces, al final, todo esto ocurre porque hay ciertos irresponsables que no pagan. Entonces, me parece bien lo que está haciendo el gobierno. Pero una cosa, cuando el gobierno al final, que hay terrorismo, pero que no aplicó la ley antiterrorista, que es insostenible el pago del pasaje, pero todavía no sabemos si lo vamos a subir. Esta es lógica, bueno, en la discusión constitucional, sabemos que hay que llegar a acuerdo, pero no queremos que nuestra gente nos odie. Esta lógica de no quedar mal con nadie, al final del día obstruye demasiado el debate, impide llegar a acuerdo y genera confusión en la ciudadanía. Yo creo que el gobierno está haciéndolo bien en el sentido de cambiando su postura en algunos temas como orden público, pero falta que dé señales consistentes, porque si no, nadie entiende nada de lo que está pasando en Chile. No los quiero despedir porque puede que volvamos un segundito después, vamos a hacer un arito, porque no podemos desconocer una realidad mundial que es la inauguración de Qatar 2022, un mundial lleno de polémicas. Estamos de vuelta para despedirnos, eso sí, pero un par de cosas a los que tenemos que estar atentos. Por lo pronto, una noticia que se produjo mientras estábamos al aire: el candidato chileno a dirigir el BID, Nicolás Izaguirre, lamentablemente, Chile, no él, pierde esta elección y gana el candidato brasileño. Pierde de una manera contundente. Sí. Bueno, esta semana podríamos tener acuerdo después de todo el debate que tuviste aquí con... Da la impresión que el martes se van a juntar, eso es claro, pero que podría haber un acuerdo para la futura constitución. El presidente de la República va de gira a México, por lo tanto también estaremos atentos a lo que ocurra allí. Nos vemos en 7 días más. Exactamente. Que tengan una muy buena semana. Muy buen fin de semana, gracias por venir. Chao. Y ya viene, por supuesto, que 24 horas edición de mediodía. Ahí está Davo. 24 horas tarde, ahí está. Davo, chao. Buen domingo. Chao, gracias.